¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Bitcoin y cambio climático. Vamos a empezar a hablar entonces ya. Sector energético, vehículos eléctricos, Bitcoin, cambio climático, lo empalmamos todo ahí. Vamos a tirar por esa vía, ¿vale? Abro pantalla y leo: hasta 2030 la demanda de energía adicional por parte de los vehículos eléctricos será limitada y no influirá significativamente el sistema eléctrico. Hasta 2030. La energía adicional por parte de los vehículos eléctricos será limitada y no influirá significativamente en el sistema eléctrico. En serio, porque acordaos que Reino Unido ha prometido que para 2030 su mercado de vehículos será 100% eléctrico. Yo creo que sí que acabará influyendo en el consumo eléctrico. En 2000, o sea, son menos de 10 años y ya... Y si cumplen con sus expectativas a nivel industrial y de producción, por supuesto que influirán, porque ¿cuántos vehículos hay en Reino Unido? Y si todos son eléctricos para entonces... Dice, a más largo plazo, con altas cuotas de mercado de vehículos eléctricos asumidas en 2050, la demanda de electricidad requerida tendrá un impacto más significativo en los sistemas de energía de Europa. La proporción de consumo de electricidad requerido por una porción del 80% de los vehículos eléctricos en 2050 variará entre el 3 y el 25% la demanda total de electricidad de los Estados miembros en la Unión Europea. La Unión de los 28. Aquí hay una cuestión, por cierto, que esto lleva también a fomento y a economía, que es España, por ejemplo, tiene una altísima demanda de electricidad. Bueno, tiene una altísima dependencia de electricidad, que en este caso igual se va a bloquear, porque en este caso España, que es importador neto de energía, la trae de Argel, si no me equivoco, el gas que traíamos de Argel, y la energía eléctrica traíamos de Francia. Francia produce energía eléctrica, y Francia no tiene tanta dependencia externa como lo tenía España, pero porque Francia tiene muchas centrales nucleares. Porque, de nuevo, volvemos a lo mismo, la energía nuclear en su momento se nos vendió como una solución a la contaminación. La energía nuclear nos permitiría un ambiente mucho más limpio, en el que no habría CO2, no habría industrias de carbón o industrias de explotación de petróleo por todas partes. Se vendió como la solución ecológica. Repito, si nos vamos 20, 30 años atrás, nos hablarían de un mundo más limpio a través de la energía nuclear. ¿Qué pasa? Que luego pegaron 4 petardazos por ahí, te sale un tipo con 4 brazos y dices, hostia, la que hemos liado con esto, ¿vale? Puede que esto pase cuando alguien esté comiendo por ahí pollo sintético cultivado en un recipiente de acero, como decía el artículo. A saber lo que acabará yendo. Esto es jugar a ser Dios, ¿no? Y ya sabemos cómo puede terminar todo, porque ya ha ocurrido. Bien, dice, los países con suministros de energía renovables muy fluctuantes coordinarán la demanda de energía de los vehículos eléctricos. Puede convertirse en un gran desafío. Claro, que tenga energía renovable muy fluctuante. ¿A qué se refiere? Pues a los que no tengan una energía verde que sea 100% estable. ¿Vale? Reino Unido, por ejemplo, en el Mar del Norte tenía puesto plataformas, eso lo vi en su momento, era flipante. Plataformas con válvulas que, según se va moviendo la marea del mar, el mar nunca está quieto, está moviéndose todo el rato, pues tienen como una especie de flotadores conectados a unos brazos, y el movimiento que hacen está moviendo palancas que generan electricidad, ¿vale? En fin, está claro, por ejemplo, que los países... Hago un paréntesis, ¿cuánto habrá costado la máquina? ¿Vale? Hasta que la amorticen con la electricidad que genera. Está claro, por ejemplo, que los países con alta capacidad de generación de energía solar, para los cuales el pico de carga preferido será durante el día, necesitarán aplicar diferentes estrategias de gestión de red y energía de países que solo tienen energía eólica, o energía solar, o eólica y solar combinadas. La producción de electricidad en regiones con una infraestructura de red débil podría ser necesario un refuerzo adicional de la red o la implementación de enfoques específicos de carga inteligente para garantizar una infraestructura de generación y distribución de electricidad eficiente y flexible. Es decir, que habrá que ver cuándo está disponible esa electricidad según el sol, según el viento que hace, etc. Y según la disponibilidad que hay de ese tipo de electricidad, habrá que crear controles al consumo de energía. Así que en el futuro estará prohibido tener la luz encendida a partir de las 8 de la tarde, ¿vale? Habrá que irse a la cama pronto. Luces fuera. Te cortarán la luz para que el planeta sea más sostenible, ¿vale?
El aumento del número de vehículos eléctricos puede reducir significativamente las emisiones directas de CO2 y los contaminantes atmosféricos del transporte por carretera. Sin embargo, estos efectos positivos se compensan parcialmente con las emisiones adicionales causadas por la electricidad adicional requerida y el uso continuo de combustibles fósiles en el proyecto del sector eléctrico de 2020. Claro, sí, será más limpio todo, pero habrá, por supuesto, efectos secundarios que todavía no calculan, porque es tan chapucero todo lo que están planteándonos que te quedas a cuadros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aumentará, por ejemplo, el número de casos de gente con heridas en los ojos, porque si estás comiendo y te cortan la luz, ¿no? Estás comiendo tarde en invierno, es tarde ya, estás comiendo, estás cenando y es tarde. Y como el consumo energético irá adaptado a según lo fluctuante que sea la producción de energía del país, pues habrá momentos en los que digan, hoy, este mes, por ejemplo, vamos a hacer un lockdown, pero energético. Vamos a cortar la electricidad a todo el mundo y es por el bien del planeta. ¿Vale? Cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás comiendo y te cortan la electricidad, te meterás el tenedor en el ojo. A lo mejor sin querer, ¿no? Esta es mierda, me acabo de meter el tenedor en el ojo. Vete a saber con cuántos picos de puertas, armarios o con objetos te vas a pegar leñazos, ¿no? Entonces esto aumentará el número de ingresos en hospitales probablemente. Una participación del 80% de los vehículos eléctricos en la flota de transporte por carretera de pasajeros de 2050 resultará en menores emisiones de CO2. Esto sí es más realista. Esto sí es más realista. Yo creo que lo que va a ocurrir es que se van a colectivizar los medios de transporte, porque es la única manera que realmente lo hagan efectivo. Sí, porque no habrá energía eléctrica para todos los vehículos. Entonces, digamos que esto es mucho más hipotético. Lo estamos sacando del Electric Vehicles and Energy Sector Impacts on Europeans Future Emissions de la eea.europe.eu. Un artículo publicado aquí que me mandabais. Esto no es tan realista como lo que leímos en su momento. En su momento decía que probablemente en el futuro no puedas tener vehículos de combustible. Para tener un vehículo propio habrá que pagar bastante, sencillamente porque no habrá infraestructura, al menos en los próximos 10 años, para que todo el mundo tenga un vehículo eléctrico. Tendría que haber punto de suministro eléctrico, etcétera. Se va a complicar bastante, puede que lo haya, pero se va a complicar bastante. Será un desafío de la hostia. 92% de la industria automovilística británica es de hidrocarburos. Imagínate para cambiar toda la industria ahora. ¿Vale? El precio del petróleo, las petroleras, que va a ocurrir con toda la industria del petrodólar. Sin embargo, países con alta proporción de plantas de energía de combustibles fósiles, la demanda de vehículos eléctricos podría generar mayores emisiones de CO2. Claro, porque se genera electricidad a través del combustible. Lo vamos a ver luego con el Bitcoin ahora. Cuando hablemos del Bitcoin y de la electricidad, vamos a ver que se genera electricidad a través del consumo de combustible y que por eso China es uno de los países que más minan y la energía que utiliza China principalmente es de combustible. Por tanto, el beneficio medioambiental de los vehículos eléctricos en estos casos no se materializará por completo. Habrá vehículos eléctricos en determinados países que para poder generar energía estarán utilizando combustible. Entonces será como, vale, sí, el vehículo es eléctrico, pero hemos tenido que poner un generador que consume gasolina para poder generar la electricidad del vehículo. Voy a saltar a la parte de Bitcoin. Voy a ir quitando lo que hemos ido sacando. Vehículos eléctricos en Europa. Cambio climático y Bitcoin. Vamos allá. ¿Dónde lo tengo? Ahí estás. Y dice, el índice de consumo de energía de Bitcoin proporciona la última estimación del consumo de energía total de la red Bitcoin. Un nuevo estudio revela que el consumo de electricidad del Bitcoin está subestimado y se encuentra que la red representa cerca de la mitad del uso actual de la electricidad del centro de datos global en agosto de 2020. ¿Sabías que el Bitcoin se ejecuta en una red que consume mucha energía? Desde el inicio, el consenso de minimización de la confianza del Bitcoin ha sido habilitado por un algoritmo de prueba de trabajo, eso que era la proof of work que tienen los mineros, ¿no? Que es generar ese código que le permite asegurar que ha sido él el que ha contribuido a aumentar el blockchain. Las máquinas que realizan el trabajo consumen enormes cantidades de energía mientras lo hacen. Por eso os decía la leyenda de Elon Musk sobre estáis creando al Skynet, porque el blockchain ha conseguido que tú dejes tu electricidad, tu dispositivo, tu hardware, lo que es tangible, el aparato, lo dejes directamente yo. Incluso hay webs donde que yo tengo alguno instalado, uBlock o AdWorks, algunas de las extensiones que tienes para web que te avisan cuando hay webs que son corruptas, que te notifican que han tenido denuncias, la base de datos de AdWords ha tenido denuncias, AdBlock, perdón, denuncias de que la web utilizaba tu sistema, tu ordenador como punto para minar, ¿vale? Al conectarte a la web, estás viendo una película,
que por supuesto no debería estar viendo porque tiene copyright, y las 2 horas que dure estás haciendo que tu equipo contribuya en el minado. No sé si es cierto o no, no tengo ni idea. Las máquinas que realizan el trabajo consumen enormes cantidades de energía. Además, la energía utilizada proviene principalmente de combustibles fósiles. El índice de consumo de energía Bitcoin se creó para proporcionar información sobre estas cantidades y crear conciencia sobre la insostenibilidad del algoritmo de prueba de trabajo. A mí lo que me resulta muy interesante es lo que acaba de decir hace un momento. Dice: la energía utilizada proviene principalmente de combustibles fósiles. Nos estamos dando cuenta que el problema del Bitcoin es el mismo que el de la energía eléctrica. ¿Coches eléctricos para qué? Para evitar el consumo de CO2. Ya, pero hay países que tienen alta demanda de electricidad y que siguen utilizando combustibles. Es como si decimos, y seguro que ocurrirá, escuchadme, Arabia Saudita será uno de los países que más coches eléctricos tendrá. Seguro, porque Arabia Saudita es súper moderna. Tendrá muchos coches de combustible eléctrico. Paradójicamente, Arabia Saudita será un país que tendrá ¿qué? El mayor vendedor de crudo del mundo, el mayor productor de petróleo del mundo, y tendrá probablemente muchos vehículos eléctricos, pero seguirá produciendo petróleo. Y no esperes que Arabia Saudita esté utilizando la electricidad para sus vehículos de poner hélices ahí en mitad del monte. Probablemente dirá, si es que gastamos más dinero poniendo las hélices que con el combustible que tenemos para generar electricidad. Y esto no es la excepción. Noruega es un país exportador de crudo, salmón y crudo, y Noruega, que es la corona noruega, lo explico muchas veces, lo he sacado en muchos ejemplos, es lo que llaman una commodity currency. La divisa noruega, la corona noruega, es una moneda que es muy, muy vinculada al petróleo, porque Noruega vende petróleo, y sin embargo Noruega es de los primeros que están en la producción de coches eléctricos. ¿Os dais cuenta de las paradojas que se nos vienen encima? Se creó un índice separado del Ethereum que se puede encontrar aquí, ¿vale? Aquí nos dejo un enlace a un índice similar, pero para el Ethereum. Y dice, como la minería puede proporcionar un flujo sólido de ingresos, la gente está muy dispuesta a ejecutar máquinas que consumen mucha energía para obtener una parte de ella. A lo largo de los años esto ha provocado que el consumo total de energía de la red Bitcoin crezca a proporciones épicas, ya que el precio de la moneda alcanzó nuevos máximos. Cuanto más alto está el Bitcoin y mejor te pagan por él, más ordenadores vas a poner a trabajar. De hecho, la pregunta que alguno hace unos años me hacía era ¿qué tipo de equipo es el mejor para minar? Y yo decía, yo qué sé, uno potente, ¿no? Supuestamente. Pues esto es lo mismo, pero tienes que ver también el consumo de electricidad. Incluso salía por ahí, en su momento me acuerdo que esto lo estuve leyendo. Había gente que creaba minas de Bitcoin, de hecho en cuevas y en minas, porque eran zonas muy frías en las que el equipo consumía menos electricidad al estar frío, ¿vale? Toda la red de Bitcoin ahora consume más energía que varios países. Si Bitcoin fuera un país, se clasificaría como se muestra a continuación. Voy a haceros zoom para que podáis ver la clasificación. Y el que esté escuchando luego esto a posteriori en podcast, pues le voy a leer, ¿no? el consumo que hace. Pero te pone más o menos que está, pues si el 100% se aproximase al consumo eléctrico que hace Bélgica, el Bitcoin estaría en torno al 80%, ¿vale? O sea que está prácticamente equiparable al consumo energético que hace Bélgica. Está prácticamente igual al consumo energético que hace Chile. O sea, la red de blockchain de Bitcoin consume, en el minado, en el sistema de minado de blockchain, consume la misma electricidad prácticamente que todo Chile. Un poco menos que Finlandia, más que Bangladesh, más que Austria, más que Colombia. Colombia consume un poco menos que todo el sistema de blockchain. Y luego aquí lo que te dice es porcentaje en los estados, en los países que tienen las mayores economías y que son los que más combustible consumen y más electricidad consumen. Te dice cuánto porcentaje de su electricidad sería el blockchain o el sistema. Dice Bitcoin Energy Consumption relative to several countries. El consumo de energía de Bitcoin relativo a otros países. En el caso de Estados Unidos no llega al 5%, estará en torno al 2% más o menos. Federación Rusa se aproxima al 10% de su energía. Canadá se aproxima al 15%. Flipante. Alemania, más o menos como Canadá, en torno a un 15%. En el caso de Francia pesa más todavía. O sea, en el caso de Francia se aproxima también casi al 20%. Reino Unido e Italia supera el 20%. Estaríamos en torno al 25% de la energía que consume Reino Unido. Se podría abastecer solamente de Bitcoin. El 25% de Italia y Reino Unido de su energía, ¿vale? Australia, más del 30%, y ya países como República Checa, el 110%. Es decir, que todo el sistema blockchain produciría más de la electricidad que requiere la República Checa como país para estar iluminado. Flipante, ¿verdad? El mayor problema de Bitcoin quizá no sea siquiera su consumo masivo de energía, sino el hecho de que la mayoría de las instalaciones mineras de la red de Bitcoin están ubicadas en regiones, principalmente en China, que dependen en gran medida, atentos, de la energía en base al carbón.
ya sea directamente o con un propósito de equilibrar la carga. En pocas palabras, el carbón está alimentando al Bitcoin. Luego, de nuevo, el sistema blockchain, la electricidad que se utiliza para el minado de esta criptomoneda, en muchos casos viene de países que utilizan como principal fuente de energía el combustible, el carbón o el petróleo. Así que mal vamos. La ubicación de los mineros es un ingrediente clave para saber qué tan sucia o limpia es la energía que están causando. Al igual que no es fácil averiguar las máquinas que están activas en la red Bitcoin, determinar la ubicación tampoco es una tarea fácil. Inicialmente, la única información disponible para este fin era la creencia común de que la mayoría de los mineros estaban ubicados en China. Dado que conocemos el sector de la emisión promedio de la red china, es alrededor de 700 gramos de dióxido de carbono equivalentes por kilovatio hora. Es decir, sabemos cuánto carbono emite China por cada kilovatio de electricidad que consume. Esto puede usarse para una aproximación muy aproximada de la inestabilidad del carbono de la energía utilizada en la minería de Bitcoin. Y dice, suponiendo que el 70% de la minería de Bitcoin se lleva a cabo en China y que el 30% de la minería es completamente limpia, esto produce una intensidad de carbono promedio ponderada de 450 gramos CO2 equivalentes por kilovatio. Vamos, aquí nos han metido de repente un dato, pero la cuestión está en lo que trata de decirnos es, si el 70% del minado proviene de China y al mismo tiempo China tiene una producción de 700 gramos de carbono por cada kilovatio hora, podemos decir que el Bitcoin es consume una electricidad propia del carbono. Hasta el 70% de la energía que consume el blockchain viene de los hidrocarburos. Este número se puede aplicar posteriormente a una estimación del consumo de energía de la red Bitcoin para determinar su huella de carbono. Esto está interesante, ¿verdad? Yo desde luego lo veo bastante curioso. Y dice, más tarde se dispuso de información más granular en el estudio comparativo global de criptomonedas realizado por Garrick Hillman y Michael Rauch en 2017. En este estudio identificaron instalaciones que representan aproximadamente la mitad de la tasa de hash de Bitcoin con un consumo total, límite inferior, de 232 megavatios. Las instalaciones mineras chinas fueron responsables de aproximadamente la mitad de esto, con un consumo de límite inferior de 111 megavatios. En 2018, la compañía de Bitcoin CoinShares sugirió que la mayoría de las instalaciones mineras de China estaban ubicadas en la provincia de Sichuan, utilizando energía hidroeléctrica barata para extraer Bitcoin. ¿Vale? Quedaros con esto, ¿eh? Interesante. CoinShares dijo que la mayor parte del minado procedía de la región de Sichuan, y en Sichuan utiliza energía hidroeléctrica barata para extraer Bitcoin. Vale, dice. Sin embargo, los estudios posteriores nunca han podido respaldar esta afirmación o han encontrado lo contrario. Frente a esta evidencia, el autor principal del artículo de CoinShares tuvo que admitir que se cometieron errores. El principal desafío es que la producción de energía hidroeléctrica o energía renovable en general está lejos de ser constante. En Sichuan, especialmente la capacidad promedio de generación de electricidad durante la temporada de lluvias es 3 veces mayor que la de la estación seca. Debido a estas fluctuaciones en la generación de energía hidroeléctrica, los mineros de Bitcoin solo pueden hacer uso de la energía hidroeléctrica barata durante un periodo de tiempo limitado. ¿Os dais cuenta cómo esto enlaza con lo que hemos dicho antes? Con lo que hemos dicho de Europa y del consumo hidroeléctrico. Es que estos artículos encajan a la perfección, van uno de la mano del otro. Nos habían explicado que los países que son más fluctuantes en la producción de energía limpia son los que más problemas tendrán de suministro y que a lo mejor se ven abocados a utilizar CO2. O sea, a producir CO2 porque tienen que utilizar combustible para poder abastecer de electricidad sus vehículos cuando todo sea eléctrico. Es exacto lo que nos están contando de China y el Bitcoin, que China utiliza principalmente combustible y que si es cierto que el minado se hace principalmente desde Sichuan y Sichuan tiene energía hidroeléctrica, pero solo durante la época de lluvias, el resto del año tendrá que utilizar hidrocarburos para generar electricidad en ese aspecto, ¿vale? Muy interesante. Y tenemos ahí el consumo de energía que se hace y la generación que hacen de carbono por el consumo de energía. Entonces vemos que en el caso de China, con diferencia, tiene casi la mitad de la energía que produce es del consumo de hidrocarburos. En la tabla que podemos ver se ve que está la cabeza China en qué porcentaje de la energía que produce está en hidrocarburo, y por detrás de ella está Georgia, luego Estados Unidos, Canadá, Suecia, Islandia y Estonia.
Y termino con esto. Es importante, termino la parte de Bitcoin y cambio climático, ¿eh? Es importante darse cuenta de que si bien la energía renovable son una fuente intermitente de energía, los mineros de Bitcoin tienen un requisito de energía constante. Un minero de Bitcoin ASIC, una vez encendido, no se apagará hasta que se descomponga o no pueda extraer Bitcoin para obtener ganancias. Debido a esto, los mineros de Bitcoin aumentan la demanda de carga base en una red. No solo consumen energía cuando hay un exceso de energía renovable, sino que aún requieren energía durante la escasez de producción. En el último caso, los mineros de Bitcoin históricamente han terminado utilizando energía basada en combustibles fósiles, que generalmente es una fuente de energía más estable. Claro, es como si no sopla el viento, ¿cómo vamos a hacer la electricidad para mantener este cacharro encendido? Pues cortando leña y quemándola. En el artículo académico revisado por pares, la energía renovable no resolverá el problema de la sostenibilidad del Bitcoin. Repito, este es el título del artículo. La energía renovable no resolverá el problema de la sostenibilidad del Bitcoin. Que ha publicado Joule, J-O-U-L-E. Se puede encontrar más justificación de por qué el Bitcoin y la energía renovable son la peor combinación. Con el cambio climático impulsado la volatilidad de la producción de energía hidroeléctrica en lugares como Sichuan, es poco probable que esto mejore en el futuro. ¿Vale? Básicamente y en resumen lo que nos está contando es que el cambio climático y la producción de energía eléctrica tienen unos retos increíbles para el futuro y que probablemente esa transición no es un sueño hacerla de golpe en 10 años o en 20 años porque saben de sobra que para poder llevarla a cabo te va a hacer falta utilizar el combustible de vez en cuando. ¿Vale?